Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy invitándolos a continuar la conversación que tuvimos con Andrés Román Jarrín sobre el tema de TDAH. En realidad estuvimos comprendiendo el TDAH. Hoy los invito a pasar de esa comprensión a la acción. Estaremos hablando sobre cómo es vivir con TDAH, cuáles son los tratamientos, las estrategias y las oportunidades, porque creo que también hay grandes oportunidades en esta forma de ser. Con relación al tratamiento, Andrés, si hacemos el espectro general, luego vamos un poco profundizando en niños y en adultos, porque entiendo que hay unas diferencias. ¿Cuáles son los criterios fundamentales a tener en cuenta en el tratamiento? Sí, bueno, muchas gracias Lucy por recibirme. Para mí es un gusto compartir esto con tu comunidad. Bueno, respecto al tratamiento, en líneas generales tienes el tratamiento médico o el tratamiento psicoterapéutico. Yo lo que les suelo decir a los padres es que el tratamiento para el TDAH, o padres, niños adultos incluso, es un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Comprender y entender qué es el TDAH, ¿no? Y luego la parte de los modelos de tratamientos. Respecto a la parte médica, el tratamiento de elección, bueno, son dos. Primero es el psicoestimulante, es el tratamiento de elección, que se divide en dos familias. Una familia de anfetaminas y otra familia de metilfenidato. Y luego de segunda elección, si después de un periodo de ensayo con estas primeras moléculas no se tratan los síntomas, se pasa también a los... Y depende también de las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Se pasa a la parte de no psicoestimulante, ¿no? Que entre esos están atomoxetina, clonidina y otros medicamentos que lamentablemente no tenemos esa alternativa aquí en Ecuador. Pero esto me recuerda a mí solamente para traer a una pincelada, ¿no? El tratamiento psicoestimulante con lo que tenemos aquí en el país, que es el metilfenidato, va nuevamente ligado a la neurobiología del trastorno. Aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en el cerebro para que ese cerebro esté 100% activado y de esa manera pueda su función ejecutiva pues expresarse en su plena expresión, valga la redundancia, ¿no? Sobre eso muchas personas tienen miedo y me gustaría, porque suena anfetamina y estimulantes para el cerebro, suena como temible para muchas personas. Si me pongo en los zapatos, es un temor natural dado el desconocimiento. Te invito a decir cuáles son los medicamentos más comunes, por lo menos los nombres genéricos, con los que más, la Ritalina, por ejemplo, es uno que yo conozco. ¿Cuáles son esos nombres populares que hacen parte del tratamiento y aprovechar para contestar algunas de esas preguntas sobre si causan adicción, por qué es que al cerebro que necesita dopamina le damos un estimulante y no otra cosa? Traduzcamos eso al lenguaje de las preguntas que nos hacen popularmente. Sí, no, y bueno, esto también los invito a aquellos que nos están escuchando en este nuevo podcast, ir al primero donde explicamos también con detalle todos estos temas, pero efectivamente, a ver, en el tratamiento, lo que le digo yo a los padres es el tratamiento controla los síntomas, ¿no? Controla los síntomas. Durante la etapa evolutiva, el cerebro va madurando, ¿no? Y si una persona cumple los criterios diagnósticos después de una evaluación clínica y se da el tratamiento lo que le ayuda es a mejorar su atención, su concentración, su capacidad de planificar, de organizarse, de llegar a tiempo, su facilidad también de controlar sus impulsos, ser más paciente, regular incluso más las emociones, ¿no? Entonces, sí es una medicación que trata esos síntomas como si fuese unos lentes que trata la persona que tiene dificultades para ver, ¿verdad? Y entonces a los padres les invito a hacer esta analogía porque no solamente controla los síntomas, sino que también previene consecuencias negativas, ¿no? Entre esas que estuvimos hablando, no causa, y es importante decirlo, ni adicción, ni dependencia. Hay muchísimos estudios que ya avalan que hay efectos adversos, sí, como tiene toda medicación, desde la más inocua, paracetamol o aspirina que tenemos en nuestra mesa de noche, pero que a largo plazo realmente los efectos son más bien de controlar síntomas y de prevenir consecuencias tan importantes como depresión, ansiedad, riesgo de suicidio.
Tal vez yo había dicho esto en otro episodio, pero creo que el contexto amerita que lo vuelva a decir me lo explicó a mí una doctora amiga no hace tanto, y es que siempre que hablamos de un medicamento tenemos que pensar que los efectos primarios son la razón por la que se mandó el medicamento y los efectos secundarios pueden ocurrir, pero por miedo a los efectos secundarios no podemos dejar de atender los efectos primarios. Correcto. En un niño que no se le da medicación por miedo, le estamos impidiendo todas esas funciones ejecutivas que son como 10, desde la organización de actividades, la planificación, el manejo del tiempo, la regulación emocional, el control de impulsos. O sea, si nos extendemos, ¿cuál va a ser la interferencia? Como que si lo figuramos, ¿cuál va a ser la interferencia de no dar la medicación versus los efectos secundarios que puede tener darla? Creo que no se compara. O sea, tenemos estas bondades de tener la medicación y tenemos un montón de riesgos de no darla. Efectivamente. Entonces, para todas las personas que nos escuchan, son mitos alrededor de los medicamentos y creo que existen no solamente en salud mental, hasta en algo tan sencillo como la anticoncepción. Tal vez nos hemos quedado con conceptos que eran vigentes hace, no sé, 40 años, pero no ahora. Sí. Hoy los medicamentos anticonceptivos, por ejemplo, tienen más componentes de estrógeno, no tienen tantas consecuencias negativas como podía ser en las que se diseñaron primero. Pero bueno, esto de tener en consideración que los efectos primarios siempre son más importantes que los efectos secundarios. Y también se me ocurre decirte, siempre que a una persona se le medica para el resto de la vida, si esto es una manera de estar cableado y lo estamos mostrando en esta comprensión integral, que esto no es una enfermedad, esto es una manera como nuestro cerebro funciona. Entonces la medicación es por un tiempo, la medicación es para el resto de la vida, depende de cada caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que tener en contexto también el curso de la evolución del TDAH, ¿no? Sabiendo de que hay un porcentaje, en torno a un 40% de las personas con TDAH que, diagnosticados de niños y adolescentes, en la edad adulta superan, ¿no?, los síntomas que les atañe. ¿Y por qué? Porque el cerebro madura, ¿no? Nuevamente regresando a la maduración del cerebro, que tarda entre a los 25 o 30 años en realmente estar completamente maduro. Y entonces hay un porcentaje poco, de un 40%, que no van a tener estos síntomas en la edad adulta, pero un porcentaje también importante que sí. Y entonces el tratamiento nuevamente es sintomático, va a ayudar a esa persona, ¿no?, en la etapa adulta a poder nuevamente cumplir sus metas, objetivos, sueños incluso, ¿no? Y que no sean como lo que tú dijiste, ¿no? Que la falta de tratamiento no sea barrera para que esa persona pueda ser exitosa en los propósitos que tenga en su vida. De nuevo, validas que los tratamientos, tanto farmacológicos como psicológicos, realmente son herramientas que le damos a la persona para que ella pueda desarrollarse mejor. Aquí la limitación se pudiera llegar a dar si no hubiese tratamiento. Correcto. Pero si hay tratamiento es como cumplir unas condiciones favorables para que ese individuo que no alcanza los niveles de maduración cerebral requeridos para que esa función ejecutiva se dé a cabalidad, pues se puedan como apoyar en estas variables externas y de esa manera poder cumplir. Se me ocurre compartir con toda la comunidad que nos ve y nos escucha el testimonio de una periodista española que decía: descubrí que tenía TDAH en la vida adulta y cuando me prescribieron la medicación y empecé yo, o sea, creo que en 2 días empecé a ver el efecto y yo no podía creer que, por ejemplo, en subrayar un guión que estaba leyendo, mis líneas eran distintas a como hubiesen sido si yo no hubiera tomado la medicación. La evidencia es muy contundente de que la medicación mejora esas funciones ejecutivas. Sí, totalmente, totalmente. Y es importante que también las personas
tanto padres o incluso si ya son adultos y tienen TDAH, que sepan que hay un acompañamiento, ¿no?, a lo largo de la presentación del cuadro clínico, ¿no?, por parte de un profesional, ¿verdad? Las personas que tienen TDAH tienen un mayor riesgo de desarrollar también ansiedad. Imagínense ustedes a una persona en la escuela o en el trabajo que no llega a las obligaciones porque siempre llega al último, está con el deadline ahí hasta el final, ¿no? O que le cuesta, por ejemplo, la parte académica desde leer o subrayar, ¿no? O imagínense otra persona que, bueno, la misma problemática no solamente profesional, sino académica, ¿verdad? Entonces eso agobia y eso puede facilitar que la persona desarrolle ansiedad. Entonces, efectivamente, es importante que la persona tenga un acompañamiento por parte del tratamiento médico, ¿no? Y también por parte del tratamiento psicológico. Entonces, yo siempre les invito a los padres, ¿no? Es importante que a lo largo del tratamiento haya una evaluación periódica. Bueno, pues al inicio es verdad que hay que ajustar un poco la dosis en base, no solamente, ya no se ajusta por el peso, pero sobre todo en base a la respuesta clínica, a la presencia, ¿no?, de efectos adversos, ¿no? Los más comunes es que suprima un poquito el apetito, que si se lo toma muy tarde, como es un activador, es un psicoestimulante, pues puede interferir en el sueño. Hay algunas personas que comentan les duele un poquito la cabeza, un poquito el estómago. Entonces necesita el paciente un control, una evaluación clínica periódica al inicio, más seguida, y luego ya cuando se llega a una dosis estable, un seguimiento más espaciado, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses. Claro, la importancia de esa evaluación periódica es esto que señalas de cómo no se trata de hacer una prescripción, Correcto, sino de evaluar toda la situación, y señalabas la interferencia que puede ser el TDAH en cumplir con las actividades propuestas en el ámbito académico o profesional, pero pensemos también en los impactos que tiene en la autoestima de un individuo no lograr tener éxito en la mayoría de las tareas porque llega de último o porque no cumple con esos plazos. Entonces siempre es la persona que no contesta o que no puede participar activamente o que aparentemente se juzga como que no le importa, que está descuidada, que está desmotivada. Y esto también va teniendo una interferencia en lo interpersonal. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de tratamientos que sean farmacológicos, pero también integrados a un grupo de profesionales donde interviene en este caso el psicólogo, o si es alguien que tenga que atender una dificultad particular de aprendizaje, a veces con estrategias de organización, de manejo del tiempo, se pueden dar grandes beneficios. El tema de estas interferencias a nivel de la autoestima o de las relaciones interpersonales son también la razón por la cual hay que hacer esta evaluación permanente para que el TDAH no traiga estas secuelas. Correcto, el tratamiento es multidisciplinar, ¿no? Y en esa parte de la intervención psicoterapéutica también hay evidencia de qué intervenciones pueden ayudar más, ¿no? Y esto va un poco ligado con la edad, ¿no? En la etapa preescolar o escolar incluso se considera que las terapias de modificación del comportamiento tienen mayor evidencia para efectivamente controlar los síntomas y mejorar la dinámica en clase, en casa, etc. Y ya más en la etapa adulta, bueno, en la etapa incluso adolescente o adultez emergente, que es un concepto súper interesante de los 18-24 años, que es cuando el ser humano está pues ahora en esta etapa de la universidad, de desarrollar esas habilidades sobre todo de función ejecutiva para, como tú lo has dicho, ¿no?, planificar, ejecutar a tiempo, organizarse, y también recibir apoyo desde un modelo de terapia cognitivo-conductual. Hay más evidencia en la etapa adulta que ayuda a tratar de manera integral estos síntomas. Y entonces, para explicar una terapia que yo creo que es innovadora aquí en el país, pero tiene muchos años ya de estudios, justamente para padres que tienen niños preescolares de menos de 7 años, que han recibido ya un diagnóstico, sus hijos, y que tienen TDAH, ¿no? La terapia de interacción padres e hijos es la terapia que tiene más evidencia justamente para tratar el TDAH a temprana infancia. Y efectivamente por eso, como a mí me gusta practicar medicina basada en evidencia, me certifiqué en esa terapia, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que pueden ver las personas acerca de tu currículum, que es, en esto no es solo la información, sino que has profundizado en el tema y has desarrollado
la certificación necesaria. Sí. La terapia PCIT, por sus siglas en inglés, es una terapia más o menos, bueno, esto lo viví en Estados Unidos, ¿no? Haciendo una supervisión muy intensa con un psicoterapeuta ya acreditado, ¿no? Atendiendo niños, y el modelo se basa en mejorar el vínculo en la interacción entre padre e hijo, favorecer con un reforzamiento positivo conductas deseadas que queremos ver en los niños, y también utilizar un método de disciplina asertiva con órdenes directas y efectivas para modificar la conducta de los niños, ¿no? De hecho, yo trabajo con familias en línea, ¿no? De España, de aquí de Ecuador también, que no pueden asistir al consultorio, y bueno, no es por el testimonio, pero la evidencia me respalda, ¿no? Que es realmente una medida eficaz si queremos ayudar a niños que por su temprana infancia, temprana edad, no pueden recibir medicación, porque es verdad que cuando los pacientes tienen menos de 6 años, no es tan deseable. No es deseable de primera elección la medicación, sino la parte terapéutica. En esos casos es muy importante los testimonios que yo tengo de padres que desde los 2, 3 años tienen niños de esas edades que evidentemente son súper impulsivos, súper inquietos, que la imposibilidad de permanecer por pocos minutos, de prestar atención y de no hacer cosas que se salen, dijéramos, del deber ser. Entonces, tan importante la interacción con los padres y el modelo en el que tú has profundizado, porque destaco lo de reforzar el vínculo. Es normal que estos padres que tienen un niño con esas inquietudes empiecen a ofuscarse, a alterarse con el modo de funcionamiento del niño y terminan sacrificando el vínculo o diciendo adjetivos como contigo no se puede, en fin, una serie de cosas que las entendemos desde la naturaleza humana normal, pero que por eso es tan importante que trabajemos no solamente con los niños que tienen esta condición, sino con los padres, porque es ellos quienes van a necesitar quizá recibir más tranquilidad y más conocimiento. Yo creo que aquí es donde más vemos que el conocimiento es el poder que van a tener los padres para que esto no se exacerbe y no se vuelva un problema peor. Sí, y de hecho yo lo que les digo a los padres es, mira, con esta terapia no es el modelo de dejas al niño en la oficina 1 hora, una vez a la semana y te lo llevas a tu casa y ya problema resuelto. No, esta terapia es, vas a convertirte tú en el terapeuta de tu hijo. Tú que estás 24/7, aprende estrategias de cómo interactuar con tu hijo para que entre los dos queremos que ese vínculo sano y seguro se desarrolle. Entonces, aprende estrategias de cómo interactuar con tu hijo y también cómo sentar límites y disciplina de una manera asertiva, ¿no? Que es lo que estábamos conversando un poco antes, este modelo autoritativo, que no es lo mismo que autoritario, ni negligente, ni de omisión, de cómo poder criar a los hijos, ¿no? que tiene más también nuevamente, y yo creo que aquí los espectadores van a estar cansados de la evidencia, pero realmente queremos brindarle a los padres las estrategias que son seguras y son eficaces. Sí, con relación a esto, pues también en psicología vemos que los estilos de crianza casi que los podemos categorizar, más por fines didácticos, en estilos que son a veces sobreprotectores, otros que son muy permisivos, otros que son autoritarios, donde el niño, la norma la haces porque la haces y si no la haces entonces castigo, lo cual a un niño que está presentando un déficit de atención o una hiperactividad es realmente generar un círculo vicioso donde todos van a salir perdiendo. Y esta alternativa es firmeza con amor, lo que realmente termina siendo, porque sí se requiere, tanto niños como adultos que tienen esta forma de funcionamiento de su cerebro se benefician muchísimo de tener una estructura. Correcto. Porque al no tener la estructura es como que todo se dispersa, la mente vuela de un lado para el otro, el niño brinca de un lado para el otro y como digo, y esto trae toda como una secuela de formas de interactuar de los padres que van haciendo también que se vuelvan círculos viciosos que queremos evitar.
Eso con relación a los niños. Después de, tal vez hablemos en la adolescencia, cuando ya el niño empieza a tener más conciencia de sí, cuando empieza a darse cuenta que no logra conducirse a sí mismo a hacer lo que debe hacer. Ojo, tal vez aprovecho para decir, estas son personas sumamente inteligentes, nada tiene que ver el tema, pero como digo, en la adolescencia más empezamos a tener como esta visión de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras características, y todo el mundo nos dice que vivimos en el aire, que somos elevados, que todo lo perdemos, que no nos podemos concentrar, que decimos que sí vamos a hacer cosas, pero a la hora de la verdad no las hacemos, pues esto va consolidando una visión negativa de nosotros mismos, y por eso también es que es muy importante que haya un tratamiento en estas edades, donde más estamos definiendo como nuestra visión de nosotros mismos, y la autoestima es un desarrollo y una construcción de toda la vida, no es que hay una edad en la que solamente vamos a desarrollar la autoestima, pero sí enfatizar que de 12 hasta esta edad de la universidad, pues lo que queremos es que estos jóvenes tengan éxito y que los colegios donde se educan, los profesores y los agentes educadores, también padres, tengan herramientas. Tengan herramientas. En esas edades tú ves un énfasis distinto, tal vez más fuerza a la medicación. ¿Cuál es la orientación? Sí, yo creo que en esas edades el tratamiento combinado, ¿no? Que integre tanto la medicación como el desarrollo de habilidades de función ejecutiva, es la respuesta más adecuada tanto para los padres como para el colegio, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, el adolescente ya va siendo un poco más consciente de sí mismo y de su entorno, y va a tener también un impacto le llaman vago, le dicen que está en las nubes, que es un rebelde, ¿no? Y cómo va adquiriendo esas dificultades propias de no estar tratado, ¿verdad? Y por eso el acompañamiento en esta etapa, que es una etapa sí de vulnerabilidad, porque en el cerebro humano, en la etapa de la adolescencia, ocurren muchos cambios, más allá de los cambios hormonales que se pueden apreciar más externamente, ¿no? Hay muchos cambios cerebrales. Entonces, la forma de ayudar a un adolescente, si la persona tiene TDAH, darle el tratamiento de medicación y también darle el apoyo psicoterapéutico. Como complementando en este apoyo psicoterapéutico está el darle esas herramientas de organización, pero también en esas edades donde las personas definimos nuestros intereses. O sea, yo he hecho el ejercicio, y esto es como anecdótico, de cuando mis hijas empezaban la escuela intermedia a los 12, en el colegio de ellas en Colombia había una sensibilización para nosotros padres, donde nos pedían recordar qué cosas habíamos descubierto en esas edades, entre 12 y 15. Y casi todas las personas que hicimos el ejercicio nos dimos cuenta que los gustos, los hobbies, las aficiones, los intereses que desarrollamos en esa edad tal vez nos acompaña el resto de la vida. Y entonces aprovecho esa parte de que no solo estamos definiendo quiénes somos, sino qué intereses tenemos, para decir que en las personas que también tienen TDAH hay un aspecto que es positivo, no solo hay aspectos negativos. Y este aspecto positivo se llama hiperfoco. Así como tenemos la tendencia, o tienen estas personas, a estar dispersas, también se ha visto que hay evidencia de que en algunas cosas se pueden hiperconcentrar. Efectivamente, yo lo que les digo a los padres también es, hay que aprovechar los aspectos positivos del TDAH, porque los hay, ¿no? Y son muchos. Y son muchos, por ejemplo, el dinamismo, esa capacidad creativa, el hiperfoco, como tú dices. De hecho, esto me trae al libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, cuando él hablaba, un testimonio de él, ¿no? Después de, qué sé yo, 20 a 30 años de graduados de la universidad, se reunieron todos y veían ahí en qué posición laboral se encontraban sus compañeros, ¿no? Y él decía, mira, aquellos que eran los que tenían los cerebritos, ¿no? Los más listos, realmente no alcanzaron
por así decirlo, un puesto laboral alto, mientras que los otros quizás no destacaban por su inteligencia. No quiere decir que los niños con TDAH no sean inteligentes, sino simplemente para el ejemplo práctico, y tenían estas habilidades sociales, de inteligencia emocional, ¿no? De saber estar con las personas, de poder ser amigables, extrovertidos, dinámicos, positivos, ¿verdad? Era lo que los había llevado a estar en puestos muy por encima de otras personas, ¿verdad? Entonces, es verdad, hay aspectos muy positivos. De hecho, yo les cuento a los padres cuando están preocupados y les doy el diagnóstico, pues, de esta evaluación rigurosa, su hijo tiene TDAH. Hay muchos padres que se preocupan, se derrumban, y yo les digo, cuidado, no pasa nada. Yo mismo tengo TDAH, ¿no? Les digo, mira, yo me he graduado de médico, me he ido a un país, he hecho una especialidad, me he ido a otro país, he hecho una subespecialidad, tengo maestrías y estoy haciendo doctorados, es decir, no me ha imposibilitado a mí el poder desarrollar mis metas profesionales, ni tampoco mis metas personales, ¿no? Claro, gracias por ese testimonio, porque es también tan importante que los padres se salgan de la idea de que el diagnóstico va a impedir que sus hijos se desarrollen con plenitud o que logren sus fortalezas o sus sueños. Conectando esto de Coleman y lo que decía, desafortunadamente evaluábamos inteligencia por habilidad matemática y verbal, de memorización, pero el concebir que hay otras inteligencias, la intrapersonal, la interpersonal, que pueden incluso conducir a que las personas tengan una mejor resolución de problemas que tienen que ver con el trabajo en equipo, cosas, habilidades que vienen asociadas con ese tipo de fortalezas. Todo tiene su parte positiva y su parte no tan positiva, pero en este pedacito mostrar que en efecto hay muchas personalidades que han destacado por su creatividad, por su innovación, y que a la vez nos da una lucecita para que los padres que tengan hijos con este diagnóstico traten de buscar qué cosas ese niño puede hacer como sin control de tiempo, es decir, que se le vayan las horas. Si se le van las horas pescando, pues que potencien la pesca, porque es que la pesca le va a traer otras habilidades, no es, y lo va a hacer, y va a ser como un tratamiento a la par, o le va a dar unos recursos que le pueden compensar un poco o ayudar a que estas interferencias que a veces se da porque también me dicen a mí los padres, pero ¿cómo, Lucy? ¿Cómo puedes decir que él tiene un déficit de atención o ella si para hacer esto que le gusta tanto, para jugar al fútbol no tiene problema, o para estar en la compu no tiene problema? Entonces yo les digo, es que el déficit de atención no está en todas las cosas. Estamos hablando de que hay una tendencia general a esto, de que cuesta mantener la atención, pero si hay esta misma habilidad de que hay un área que nos gusta muchísimo y que el chico probablemente en esas cosas que le gustan tanto, tal vez recibe un feedback inmediato, no es gratuito que, por ejemplo, la programación sea algo que a personas con TDAH les vaya muy bien, porque es una actividad que depende de ellos en exclusiva y que pueden estar obteniendo resultados positivos o negativos, pero inmediatos. El feedback no se da dentro de 6 meses, no es como escribir un libro, es como voy haciendo paso a paso y paso a paso voy viendo. Y efectivamente es lo que tú has dicho, es reforzar esa motivación por esa actividad que la persona experimenta como gratificante. Es decir, yo lo que también les digo a los papás es, mira, tu niño puede estar concentrado jugando videojuegos porque hay una motivación y hay una recompensa inmediata constante. ¿Qué le motiva para hacer los deberes? ¿No? Es bastante difícil que a cualquier persona tenga una motivación interna, entonces hay que ayudarle a también tener una recompensa posterior, ¿no? En el momento de que se espera de algo de tu hijo, ¿no? ¿Qué recompensa posterior? Vamos a tener pizza, termina los deberes y luego tenemos una pizza, entonces ya tiene la motivación. La motivación, ¿te gusta el fútbol? Entonces haces los deberes y luego el fútbol. Entonces le das ese objetivo, le das ese drive para que pueda, y luego más allá de las cosas que queremos que hagan, dentro de los mismos talentos que la persona tiene,
efectivamente, o sea, no tiene por qué ser un matemático. Oye, que si le gusta la literatura, deja que él explore y que se potencie en esa habilidad. Y también decirle a los padres que evidentemente quieren que sus hijos tengan éxitos, ¿no? Venzan el estigma contra la salud mental y faciliten los recursos, ¿no? Porque evidentemente mis estudios académicos se me hubiesen hecho un poco más llevaderos, ¿no? De haber recibido el tratamiento en ese momento, ¿no? ¿Tú descubriste esto? Un poco comparte cómo fue el proceso de descubrir que tenías en efecto un trastorno de la atención, no sé si en tu caso con impulsividad también, pero era tal vez esta dificultad de atender o de atender por periodos largos. Sí, mira, yo tengo una anécdota de mi mamá que ella me decía, Andrés, de toda la vida, cuando eras tú chiquito, yo tenía que ser mamá policía, porque tenía que estar al lado tuyo para que tú hagas los deberes. Los hacías, los entendías y los hacías muy bien, pero te distraías que ir a beber un vaso de agua, que ir a jugar con el perro, que me levanto para esto. Entonces teníamos que tener a alguien al lado para que tú puedas estar atento, ¿no? Y luego es verdad que en la residencia, que es la formación médica especializada en psiquiatría, cuando yo recibía a los pacientes, los chicos universitarios de la Universidad de Navarra, y venían con esta pregunta de este motivo de consulta, creo que tengo TDAH, me cuesta en esto y aquello, se hacen unas entrevistas diagnósticas estructuradas, la española se llama DIVA 2.0, y entonces es un protocolo de preguntas, ¿no? Para saber estos dominios de inatención, de hiperactividad, cómo interfiere en la familia, incluso en su funcionalidad, perdón, e incluso cómo era en la infancia. Y yo decía, madre mía, este soy yo. Aquí yo estoy cumpliendo criterios uno tras otro, ¿no? Y ya luego fue cuando estuve en Estados Unidos, especializándome en psiquiatría infantil y adolescente, que digo, no, mira, yo aquí necesito sacarme la duda y necesito, porque claro, me metí mucho en la investigación y me costaba bastante mantener la atención leyendo papers y tenía que leer muchísimos de estos artículos científicos. Y entonces recibí la evaluación y para mí fue una bendición de decir, ya sé por qué me pasa las dificultades que experimento para mantenerme atento. En las otras cosas también que me gustan, ya sé cómo tengo esa capacidad de estar ahí metido y con el tratamiento adecuado, con la medicación, porque en adultos pues la medicación es tratamiento parte esencial, se me hacía muchísimo más llevadero, ¿no? Muchísimo más llevadero. Qué bueno que compartas esto porque también hay muchos adultos que no recibieron un diagnóstico en la vida temprana y que tal vez como tú sintieron que de niños, fíjate, tal vez eras un buen estudiante, no se notaba grandemente, excepto esta parte del policía que tu mamá era o que sentía que tenías que tener para poder hacer los deberes. Hay muchos adultos que han encontrado ya de grandes que cumplen con todos los criterios diagnósticos y que cuando empiezan a tomar la medicación te dicen, Lucy, la calidad de mi vida es otra. Realmente como que esto refuerza quitar esos mitos que tenemos frente a la medicación. De hecho, también tuve una oportunidad de un investigador de MIT que decía, si yo no me hubiera tomado la Ritalina esta mañana, yo no pudiera estar dando esta conferencia. Es decir, no le impide su proyecto de vida tener el diagnóstico, pero sabe que para rendir bajo ciertas circunstancias requiere la medicación, y eso también nos da luces a lo que sucede para las personas que temen esto de, a ver, ¿cuándo por toda la vida voy a tomar un medicamento o habrá momentos en que puedo no tomarlo? ¿Qué dirías al respecto? Sí, yo creo que, a ver, el tratamiento es personalizado. Nuevamente, remontándonos en el curso evolutivo de la presentación del TDAH, en la etapa adulta predomina la inatención más que la hiperactividad. Y entonces la medicación va a ayudar y muchísimo en que estén activadas todas las áreas de la función ejecutiva que les permita a estas personas nuevamente planificar, ejecutar, organizarse, mantenerse atentos. Y efectivamente, aunque en la etapa de adolescente, incluso hasta la etapa universitaria, yo lo que y niñez, cuando se prescribe, yo lo que recomiendo es que sea un tratamiento 24/7, porque el niño va con su cerebro a la escuela, al parque, a la fiesta de la familia, o sea, y entonces
hay que ayudarle en todos esos contextos. En la etapa profesional puede ser más personalizado, ¿no? Y entonces hacer un uso de la medicación en los momentos en los que más necesita apoyo la persona para desempeñar sus funciones. También me gustaría compartir, yo tengo un sobrino con este diagnóstico, lo tiene desde que tiene 7 años y hoy tiene 42, y él cada que le toca hacer un informe, cada que tiene ciertas tareas que le demandan una gran concentración, es ahí cuando toma la medicación. En su vida cotidiana ha desarrollado muchas estrategias de organización, es decir, a veces cosas tan sencillas como que va a emprender una tarea que él sabe que le cuesta, entonces la divide en metas muy chiquititas. Entonces, primer objetivo, prender la compu. Y cuando prendo la compu dice, bueno, ahí vas, lo estás haciendo bien. Ese refuerzo ya no viene de otros, es como ir haciendo una introspección de que yo me voy como felicitando por mis pequeños logros. Entonces luego dice, ya, voy a hacer el esqueleto de este informe o el índice. Entonces hice el índice, me voy y me paro por mi vasito de agua y vengo y tengo ya. Entonces, segunda cosa por la que me felicito, ya hice el índice. Y tal vez en la tercera y la cuarta ya se va de largo, porque la motivación como que se activó. Pero muy importante, también decía al inicio o en la presentación de esta segunda parte de nuestra conversación, pasemos de la comprensión a la acción. Y es en esto, se puede vivir con TDAH sin limitaciones. Hay algunas personas, hay una charla TED que habla de un superpoder, como que este puede ser un superpoder, y sí lo es cuando miras todas estas evidencias en la historia, en personajes sobresalientes. Hay muchísimos, o sea, desde el mundo de los negocios, Bill Gates, el fundador de Microsoft, Richard Branson, el fundador de Virgin Airlines, hasta desde los atletas, Michael Phelps, mira, el atleta que más medallas olímpicas quizás ha obtenido, ¿no? En su deporte. Entonces, efectivamente, a los padres decirles que esto no es algo que va a imposibilitar que tu hijo, o que si eres tú ya adulto, no puedas desarrollar tus objetivos en lo absoluto, siempre y cuando también se recibe la ayuda importante, ¿no? Por eso la importancia de tener una comprensión amplia y después de la comprensión desarrollar las estrategias necesarias para que nuestros objetivos, metas y sueños las podamos cumplir. Creo que hemos logrado dar una visión de conjunto, no solo sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunas personas, después de escucharnos, tal vez se queden con la idea de que no es tanto un trastorno, sino una manera de cómo está cableado nuestro cerebro. Algunos dicen no es un déficit como tal, es la atención puesta en muchos lugares, y esa atención puesta en muchos lugares puede hacer que haya mucha creatividad, mucha imaginación y muchas cosas positivas. Entonces, dadas esas dos caras de la moneda, me gustaría como concluir esta conversación con un pequeño resumen para alguien que tenga un hijo en crecimiento, que tenga un diagnóstico, o para un adulto que recién descubra ¿qué debe hacer a partir de este conocimiento que hoy tiene? Sí, bueno, yo lo que diría es a los padres, ¿no? Que sobre todo los padres quieren el bien de sus hijos, ¿no? Que sean catalizadores, ¿no? Que sus hijos puedan cumplir sus metas y sus sueños. Y forma parte de empujar y ayudar en esa dirección el acudir temprano, ¿no? A un especialista cuando se observan todos los síntomas que hemos hablado y cómo interfiere en la vida de su hijo. E incluso para el padre de familia que a veces viene a la consulta y me dice, pero es que yo era igualito, o el adulto que viene por primera vez y pregunta sobre esto, que sepan que hay un tratamiento que les puede ayudar a ustedes a encontrarse desempeñando sus funciones en la vida personal, en la vida laboral, en la vida social, de una manera que no sea un obstáculo a veces estar un poco disperso o atento a muchas cosas, sino que sea pues, un facilitador de tener una buena calidad de vida. Así que eso les dejaría a tu comunidad de oyentes, Lucy. Muchísimas gracias por tu participación, de verdad tienes una claridad extraordinaria sobre muchos temas, pero poderte volver a invitar
con cualquier otra de las inquietudes que en Mundo Interior estamos tratando de contestar. Será un gusto. Gracias. Lucy, gracias.